interesante de unir una estrategia de intervención comunitaria importantísimo a una estrategia de política pública. El primer dispositivo que iniciamos fue en la Villa 21-24, que está en la capital de la ciudad, pero lo que sería fuera del centro. Es uno de los asentamientos más importantes y lo nombramos Casa Santa Clara. Ahí fue fundamental esto que tiene el tratamiento comunitario de lo que es la investigación en la acción. Es decir, no entrar al territorio con un concepto preformado, considerando que uno conoce todo, sino que fue escuchar lo que la comunidad necesita, armar este mapa ecológico y empezar a ver qué es lo que realmente con los temas convocantes. Bueno, así surgió este programa para chicas entre 12, al principio fue entre 12 y 18 años, y que después, a partir de la pandemia, se abrió a todas las edades y a todo tipo de perfiles, pero sí con un enfoque de género, es decir, para el fortalecimiento de las mujeres. Entonces, empezamos con la escucha, el trabajo en calle, el acompañamiento, la construcción de vínculos, la restitución de derechos, para después generar nuevos dispositivos. Por ejemplo, dentro de lo que es el espacio de Casa Santa Clara, para que vean lo rudimentario y la pobreza del lugar, nosotros adquirimos una casa que había sido usurpada con ayuda de los curas villeros, que son un movimiento religioso muy fuerte aquí en Argentina, y al tener un lugar propio, eso nos dio mucho protagonismo dentro de la comunidad. Es decir, nosotros arrancamos con, a partir de la parroquia, y nos dimos cuenta que para que tuviéramos intervención a largo plazo necesitábamos tener nuestro propio espacio. Bueno, aquí como les muestro algunas fotos, como para que vean el contexto. Esta es la persona de nuestro equipo. Trabajamos con adolescentes, mucho con adolescentes, el tema de maternidad, de la actividad creativa, buscamos aquellas actividades, sacarlas dentro del contexto de lo que es el asentamiento, porque hay como una barrera imaginaria que hace que se queden encerrados dentro de este asentamiento, y demostrarles que la ciudad de Buenos Aires, que es preciosa, es de todos, también para ellos que viven en esos asentamientos. Y se generaron nuevos dispositivos, como Mujeres en Movimiento, que ya son de mujeres más grandes, que empezamos a trabajar el tema de la violencia, el tema de la sexualidad reproductiva, el tema de las masculinidades, del rol del hombre dentro de la familia, es decir, y que todo esto se acentuó mucho durante la pandemia. Como tengo poco tiempo, voy a pasar al otro dispositivo, que es el Rodrigo Bueno. Este barrio se encuentra en la costanera sur de Buenos Aires, y también era un asentamiento del tipo del anterior que les mostré, pero que desde la política de la ciudad de Buenos Aires se empezaron a urbanizar estos barrios, estos asentamientos. Fíjense el contraste entre lo que urbanizado y lo que se ve en las construcciones precarias que todavía en algunos casos están vigentes. Estos asentamientos, lo importante es que dejaron de llamarse villas para llamarse barrios, con todo lo que eso implica. Y ahí es donde nosotros vimos esta oportunidad de incidir en las políticas públicas al trabajar con la comunidad. Este cambio entre vivir colgado de la luz, entre vivir encerrado entre lo que es esa pared imaginaria de un asentamiento, a sentirse integrado en la ciudad. Como ven en esta foto, aquí está se ve una parte de la ciudad moderna de Buenos Aires. Este trabajo nos está dando muchísimas satisfacciones, porque estamos viendo cómo las personas empiezan a sentirse ciudadanos, es decir, con responsabilidades y con obligaciones. ¿Por qué? Porque estos nuevos departamentos que se les entregan, ellos tienen que pagar una cuota mensual, pero se les facilita el hecho de mejorar su calidad de vida, de tener luz, de tener internet, de tener acceso
a los beneficios de vivir como ciudadano. Otro barrio que nosotros también estamos trabajando es Mujica Lugano. Este barrio es un barrio muy complicado, que también ha sido urbanizado con estas casas, pero que tiene una característica muy compleja, que es que no hay cohesión social. ¿Por qué? Porque las personas que han sido trasladadas a este barrio no vienen del anterior todos juntos, como en el caso de Rodrigo Bueno o de Barrio Barracas, que les conté al principio. Aquí son familias jóvenes que han sido traídas de distintos asentamientos. Esto trajo la complejidad que no hay cohesión social. Y además se produjo un tema muy complicado, que es el consumo de sustancias, lo que lo vuelve absolutamente peligroso. Así que bueno, aquí estamos tratando de articular con algunos grupos locales, porque todavía no hay organizaciones instaladas como en los otros casos, y aquí vemos la complejidad de lo que es la violencia urbana. Así que estamos trabajando con mucho apoyo del gobierno de la ciudad. Luego tenemos dos dispositivos más que tienen características distintas. En vez de estar abiertos a la comunidad, son dispositivos que funcionan dentro de este edificio, que está en las afueras de la Villa 21-24, y que recibimos niños todos los días, 192 niños de 1, 2 y 3 años. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Las características desde el punto de vista del tratamiento comunitario es que nosotros trabajamos con las familias dentro de sus propios contextos, es decir, trabajando con los esquemas y con las líneas que tiene el tratamiento comunitario. Desde lo que podría ser una sede, vamos a la comunidad a trabajar con las familias, que en la mayoría de los casos son familias que están dentro de un contexto de exclusión social. Y el otro programa, estos son los niños, ¿ven?, con los que trabajamos. Y el otro programa que funciona dentro de esa misma sede a la noche, desde 18 a 22:30, tenemos un acuerdo con un grupo de cartoneros. Aquí los cartoneros son muy fuertes, son los que recolectan los cartones que la gente va dejando en la basura, y con ellos hemos logrado un acuerdo que, en vez de hacer esa colecta con los niños en la calle, nosotros los recibimos, al promedio de 130 niños todos los días, mientras ellos cartonean. Y nosotros ahí trabajamos todo lo que es habilidades psicosociales, el tema de la salud, y fortalecemos todo lo que tiene que ver con las necesidades afectivas, psicomotrices, de juego y educativas. Entonces, estos son los niños que vienen todos los días. Entonces, antes de cerrar, lo que quiero decir es que todo este trabajo que nosotros venimos haciendo desde el año 2013 está financiado por el gobierno de la ciudad, y nos ha permitido empezar a entender que el tratamiento comunitario es un pilar fundamental de la política pública, y que además nos permite capacitar los equipos de la ciudad, y además nos han ofrecido abrir en otros espacios este año, en otros barrios complejos. A raíz de todo este trabajo que estamos haciendo en estos barrios urbanizados, nos están contactando de las distintas provincias. Argentina tiene 24 provincias, y ya hemos trabajado en provincias en el norte, en el este, con Mendoza, Córdoba, en el interior de la provincia, y ahora, por suerte, nos están contactando con las provincias, nos están contactando las provincias del sur. Entonces, siguiendo esta línea de la importancia del trabajo en red, de los lineamientos del tratamiento comunitario, de la importancia de tener un marco teórico que nos sustenta, de la importancia de trabajar con la investigación en la acción, de realizar un mapa ecológico para entender el contexto, porque si bien todos tienen características comunes, son diferentes,
el trabajo en red es fundamental. Y para que esto sea rico, la organización en sí también tiene que trabajar en red. Y nosotros, como organización, trabajamos con todas estas redes a nivel internacional, regional y local, y Argentina. Bueno, no sé si respeté el tiempo, pero fui lo más rápido que pude. Extraordinario. Perfectamente, perfectamente. Solo dos preguntas, no, o una diría yo, para cerrar, Mercedes. Sí. Y es, ¿cómo está el tema? ¿Cómo está el tema de apoyo del Estado? ¿Y cómo está el tema en términos de el tema migratorio con ustedes? Bien, bueno, voy a empezar por la primera. En cuanto al apoyo del Estado, nosotros, todos estos programas nuestros son financiados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando nos convocan de las provincias para capacitar a sus equipos, lo pagan los gobiernos de las provincias. O sea que en ese sentido, es lo que yo comentaba, vemos como una fortaleza ser pilar dentro de lo que es la política pública. También hoy hay una ley de salud mental en Argentina que incluye al abordaje comunitario como una condición necesaria, más allá de lo que puede ser el tratamiento clínico. Con lo cual, esto, al ser pioneros en Argentina en el abordaje, en la capacitación, nos está dando un lugar bastante interesante que estamos realmente aprovechando bien. Así que desde ese lugar el financiamiento es público, es del gobierno. Por supuesto que quisiéramos que nos financiaran mejor, pero la política siempre entra. Ahora, por ejemplo, este año que hay campaña para presidencial, nos dan más fondos que el año pasado. En época de pandemia nos cortaron no los ingresos, pero sí las actualizaciones en relación a la inflación. Es decir, nunca se corta, pero según el peor. Ahora estamos mejor porque como es un año de campaña, necesitan mostrar nuestro trabajo. Eso por un lado. Con respecto a los movimientos migratorios, bueno, nosotros tenemos Paraguay, movimientos de Paraguay, de Bolivia, de Perú, muy importantes e históricos. Ahora, estos movimientos migratorios van variando en función también de la situación de nuestro país. Argentina hoy está pasando un momento muy difícil, estamos en una crisis monumental, con un 40-45% de población a niveles de pobreza. Entonces la migración va disminuyendo. ¿Por qué? Porque todos estos movimientos migratorios que van viniendo, Venezuela, por ejemplo, de Venezuela tenemos impresionante la cantidad de migrantes que hemos tenido, que se ha frenado ahora por las condiciones de nuestro país. Argentina es un país que siempre le ha abierto los brazos a todo tipo de migración. Tenemos desde Nigeria, ahora con el tema de Ucrania, tenemos de Colombia, muchísima gente de Colombia que viene a estudiar a Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros le damos educación gratis, le damos salud gratis, pero bueno, como vuelvo a decir, la situación de Argentina en este momento no es la ideal. Podría decir que nosotros somos un crisol de nacionalidades, porque tenemos impresionante. Y el tema migratorio no es solamente con el tema venezolano, sino con el tema de todos los países. Quiero saludar a Lauri, a Lucy, a Fernández, a Rosa, que está por el chat, y solo nos hace una pregunta para ti, que la vamos a sacar de una vez porque yo sé que vas a quedar escuchándonos, pero vas a estar atenta ya, que nos dice cuánto tiempo les tomó que el Estado apoyara a ver, como este bien proceso dije, de nosotros nos conectamos con RAICE en el 2007 más o menos, pero arrancamos el trabajo en 2009. Que nos conocimos desde la RIOT, que es la otra red iberoamericana. Y yo te diría que el primer financiamiento firme es del 2009, que fue con el Centro de Primera Infancia, pero no tanto desde la perspectiva de tratamiento comunitario, sino en función de la prevención de adicciones. Y ya para el 2013 ya teníamos instalada toda esta implementación comunitaria, y ahí empezó el financiamiento firme. O sea que yo diría que desde el 2009 al 2013
fue remar y mostrar e invitar a los políticos a que vinieran a ver nuestros programas, nuestro trabajo, y a partir del 2013 empezó el financiamiento. Y hoy nos llaman, que esto es muy importante. Nos Vale. llaman para generar nuevos programas. Pues y sobre todo mucha capacitación. bueno, pues a Mercedes y a Fundación Convivir, muchas gracias por estar. Sé que te vas a quedar ahí escuchándonos. Gracias por la experiencia, gracias por mostrarnos digamos un espacio en Argentina que tiene todos los componentes, tiene todas las poblaciones, que hablar del dispositivo no es hablar de una población específica y cerrar, porque lo comunitario es muy abierto y en ese sentido hace que sean complejas, digamos, nuestras acciones y nuestros desarrollos, pero además también interesantes en un trabajo en red que da respuesta. Entonces, Mercedes, muy amable, gracias por todo. Y pues te invitamos también, como a todo el equipo, a escuchar a Esther. Esther es una educadora comunitaria, una educadora popular. Está en España, ya ella nos dirá bien cuáles son digamos, sus coordenadas. Y ella nos pareció a la Fundación Procrear muy interesante invitarla a través de Joseph, que fue nuestra primera comunicación, porque es un trabajo comunitario desde los emprendimientos. Es una empresa de inserción sociolaboral y gestión, DICAI Gestión SL. Entonces, Esther, bienvenida, tienes tus 10 minutos. Con Mercedes nos pasamos, digamos, casi 4 minutos, pero bueno, ahí vamos bien. Entonces, vamos a escuchar esta experiencia. Esther, muchas gracias por atender esta invitación. Y yo creo que como es un panel tan femenino, vamos a darle espacio a Raúl Félix Tovar después de... Vale. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, os cuento un poquito. DICAI Gestión SL es una empresa de inserción sociolaboral que está ubicada en Cataluña, España, ¿vale? Esta empresa que busca es dar una oportunidad a los jóvenes, en este caso extutelados, inmigrantes. Lo que quiere decir es que trabajamos con personas que son muy jóvenes y que han venido a España sin acompañamiento, es decir, vinieron solos, siendo niños, adolescentes, jovencitos, ¿vale? Buscando una vida mejor. Entonces, nosotros buscamos facilitar este proceso a través de poder aportarles una experiencia laboral con acompañamiento en el que trabajamos pues, todo el desarrollo competencial a nivel de base, a nivel técnico y a nivel transversal, de manera que esto les ayude un poco a poder entrar y poder emanciparse en unas situaciones de mayor posibilidades, ¿vale? Porque al final es complicado ser joven en España, mucho más si eres migrante y mucho más si además estás solo. ¿Vale? ¿Cómo surgió DICAIA? Me parece interesante decirlo porque DICAIA nace y va de la mano de la Fundación EBEO. La Fundación EBEO es una fundación que está especializada en el trabajo con infancia, adolescencia y juventud y lleva muchos años trabajando mano a mano con el Estado, con los servicios públicos, para poder hacer este acompañamiento a las personas. Trabajan especialmente todo el ámbito de emancipación, es decir, trabajan a nivel residencial, a nivel de pisos, pero también trabajan con proyectos específicos de inserción laboral y con proyectos de voluntariado, y además han creado alguna que otra empresa de inserción como la de DICAIA con el objetivo de cumplir una necesidad brutal. La necesidad brutal es la siguiente. Nosotros surgimos en el año 2018 porque nos encontrábamos con la siguiente situación. Teníamos a jóvenes, o sea, cuando tú eres menor de edad y llegas a España, prevalece tu consideración de menor a tu consideración de migrante, con lo cual entras dentro del sistema de protección. El sistema de protección de menores de España hace que estas personas, ¿no? los niños y jóvenes migrantes, tengan espacios residenciales y tengan un apoyo para poder crecer en este país. ¿Qué ocurría? Que llegando a la mayoría de edad, es decir, cumplir los 18 años, eras expulsado del sistema de protección. En alguna ocasión te permitían aguantar hasta los 21 o 23, pero salías sin poder tener
permiso de residencia y trabajo. Solamente tenías un permiso de residencia, es decir, no tenías autorización para trabajar en España. Podías estar residiendo, pero no podías trabajar. Entonces nos encontramos con una barrera bestial porque la legislación en España es bastante complicada a la hora de poder obtener un permiso de residencia y trabajo, y teníamos que intentar buscar la solución a esto, porque nos encontrábamos con que nos tocaba abandonar a los chavales en momentos en los que iban a salir a la calle con permiso de residencia, pero no con permiso de trabajo, y van a poder, por un lado, perder la documentación porque no podían demostrar que tenían dinero para mantenerse en el país, y no podían trabajar porque no tenían acceso al permiso de trabajo. Entonces era una pescadilla que se mordía la cola, ¿vale? Entonces, bueno, se creó esta empresa de inserción con el objetivo de solventar el problema estructural de la legislación que hacía que no pudiesen tener acceso. Entonces, la prioridad en Dicaya era conseguir que estos chavales rompieran esta barrera legislativa y a partir de ahí trabajar con ellos las competencias para que tuviesen mayores oportunidades, ¿vale? Bien, por suerte, bueno, os hablo un poco del marco económico y político. Bueno, España es un país receptora de migrantes, también es migrada, pero es un país de recepción de migrantes porque, entre otras cosas, es la puerta a Europa del continente africano, y eso hace que tengamos mucha presión migratoria, porque somos la entrada a Europa. Cataluña, en este caso, es una de las comunidades que más personas recibe, al ser una de las comunidades, comunidades autónomas más enriquecidas del territorio español. Eso quiere decir que a nivel de recursos está bastante bien que otros territorios, y eso hace que también tengamos más llegada de jóvenes, y que tengamos más, y de niños, y que tengamos más fuerza a nivel institucional y a nivel de apoyo público, ¿vale? Por suerte, con la presión social, por suerte, después de muchos años, hemos conseguido un cambio legislativo. Esther, danos un segundo, ya silenciamos los micrófonos. De Páramo, esa zona. Listo, Esther, ya puedes continuar. Eso fue lo que me dijeron a mí, porque yo hablo lo que las personas que tienen el micrófono abierto lo pueden cerrar, por favor, o Miles, si lo puedes silenciar desde allí. Lo abres otra vez desde... Ya. Listo, Esther, ya. Bueno, os explico un poco cómo está el marco sociopolítico, ¿no? Hemos hablado de que España es un país receptor, hemos hablado del sistema de protección de menores en España, cómo funciona, hemos hablado de una dificultad que había en la posibilidad de conseguir el permiso de residencia y trabajo, ¿no? Con lo cual, al cumplir la mayoría de edad, se quedaban en situación vulnerable que podía llevar, bueno, que llevaba a situación de calle, es decir, después de haber pasado por todo el sistema de protección, los chavales acababan en la calle sin posibilidades de acceso al trabajo, ¿vale? Y esto fue lo que hizo que se creara Dicaya, ¿vale? Actualmente, ¿cómo estamos? Estamos en una situación bastante vulnerable en general, o sea, tenemos una guerra a las puertas de Europa, todo el mundo sabe cómo está la situación de Ucrania, hemos pasado un COVID, que también todos sabemos un poco lo que es, y bueno, hemos tenido la suerte de que ahora, también por los lineamientos europeos, está habiendo bastante presión a España para solucionar ciertos temas migratorios y para solucionar ciertos temas con el empleo, con lo cual hemos tenido una reforma laboral que la idea es que solucionar el problema en España, perdón, de solucionar un problema en España, que es que la población joven en general, de nacionales españoles jóvenes, no tienen tampoco acceso al trabajo porque es complicado, piden mucha formación, es muy precario, son muy temporales, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay un lineamiento europeo y España ha hecho una reforma para intentar solventar esto. Han aumentado las políticas públicas de fomento de empleo, lo que nos está favoreciendo también a las empresas de inserción en este caso, y ha habido una reforma de la ley de extranjería, ¿vale? Que, entre otras cosas, y me voy a centrar solamente en el colectivo de jóvenes tutelados,
ha favorecido que los jóvenes tutelados puedan salir a la mayoría de edad con el permiso de residencia y trabajo, con lo cual esa barrera estructural, después de años de lucha de colectivos, de fundaciones, de asociaciones que trabajan en este ámbito, haya podido solucionarse. E incido en que ha sido una presión social, con lo cual es cierto que la comunidad es muy importante en todos los cambios que podamos hacer a nivel de políticas públicas, porque si nosotros no hablamos no nos escuchan, esto lo sabemos ya todos, ¿no? Y todas. Vale, ahora hablo un poquito de cómo funciona España, Dicaya Gestión SL. El perfil de los jóvenes, trabajamos mayoritariamente, voy a decir el 100% son hombres, jóvenes hombres. ¿Por qué? Porque la mayoría de los chavales que llegan no han venido en un avión, ¿vale? El proceso migratorio es súper difícil, el proceso migratorio es de un nivel de vulneración de derechos bestiales y claro, ahora mismo la mayoría de los chavales que tienen la edad de 18 a 23 años son hombres, entre otras cosas también porque las mujeres que han migrado en estas circunstancias tienen otras prioridades también. Son muy poquitas, pero tienen otras prioridades, es decir, están formándose y siguen formándose en lugar de acceder al trabajo. Son muy poquitas, hasta ahora son muy poquitas las mujeres que han venido jóvenes o menores no acompañadas en este sentido. Ahora están empezando a llegar más, ahora. ¿Vale? Entonces, el 100% de los jóvenes con los que trabajamos son hombres. Están solos en el territorio, ¿vale? La migración es de carácter comunitaria, es decir, es una migración familiar. El objetivo no es solamente que ellos mejoren su calidad de vida, sino mejorar la calidad de vida de toda su familia. Tienen un bajo nivel académico porque la mayoría han venido pues, o sin finalizar estudios en sus países de origen o los niveles de estudio en su país de origen no son acreditables aquí, con lo cual se encuentran también con esa barrera de la formación aquí. De hecho, una de las cosas importantes es que uno de los objetivos base es la mejora del idioma y la mejora de las herramientas TIC, porque vienen con niveles muy bajitos. Bueno, la experiencia laboral es limitada o poco cualificada, es decir, sí que han estado trabajando porque mayoritariamente han estado haciendo trabajos o bien en situación administrativa irregular muy puntual o lo han hecho en sus países de origen. Y bueno, desconocen el funcionamiento de cómo son las relaciones laborales en España y cómo funciona el mercado laboral. Entonces, esas dos cosas son vitales para nosotros a la hora de trabajar, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues Dicaya funciona con el modelo outsourcing, ¿vale? Que es la principal diferencia que tiene con otras empresas de inserción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mayoría de las empresas de inserción lo que hacen es crear sus propios centros de trabajo y tener allí a las personas en inserción trabajando. En nuestro caso, lo que hacemos es crear alianzas con empresas, ¿vale? Con el objetivo de, bueno, hacer un mercado laboral un poco más social, fomentar un poco la responsabilidad social, conseguir mejorar la capacitación de los chavales también, que para nosotros es vital, es decir, que nosotros hagamos el trabajo en otros centros de trabajo, es decir, en empresas cliente, hace que haya mayor permeabilidad en un futuro, ¿no? ¿Cómo explico esto? No son personas que están trabajando en un centro específico, sino que son personas que están trabajando en un centro ordinario, manteniendo relaciones ordinarias al mismo nivel de exigencia de trabajo que otro trabajador cualquiera, ¿vale? Lo cual hace que sea más fácil que tanto la empresa cliente con la que estamos trabajando decidan quedarse con este trabajador y contratarlo en la misma empresa o que consigan adquirir un trabajo en otra empresa porque su experiencia es la que tendría cualquier trabajador. Lo único que tienen es un acompañamiento, hablaré luego de eso, ¿vale? Para nosotros es muy importante también que haya un centro de trabajo que no sea propio, sino que sea de una empresa cliente, porque una de las cosas vitales para poder ser parte de un territorio y conseguir la inclusión social es tener tu familia de acogida, ¿no? Crear tu propia red de apoyo, y creemos que el espacio de trabajo puede ser un buen lugar para conocer a personas, es decir, no solamente pensando en encontrar trabajo a futuro, sino en tener una red más sostenible que en caso de vulnerabilidad pueda sostenernos, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos solos en el territorio. Y que es súper importante que los chavales que participan, nosotros hacemos un
brutal para que haya cohesión entre ellos también y ellos sean también su propia red de apoyo, pero que no sea cerrada entre ellos, sino que lo amplíen a toda la ciudadanía. Trabajan en centros donde hay personas de todas las nacionalidades. Entonces, bueno, pues ese punto para nosotros es súper importante y es decir, están aprendiendo in situ, están aprendiendo en el día a día. No es que les estamos haciendo una formación para explicarles las cosas, es que a esa formación hay un trabajo in situ en el que tú estás aprendiendo no solamente el funcionamiento técnico, las relaciones laborales, sino que lo tienes que aplicar. Entonces es mucho más sencillo que lo asuman, ¿no? Lo asuman como algo más normalizado porque lo están aprendiendo en la propia experiencia. Entonces eso facilita. ¿Qué hace DICAIA? DICAIA regula el coste del error, ¿vale? Y da forma de conocimiento a toda esta experiencia que ellos tienen, de manera que sea una inversión para futuro, ¿sabes? Entonces, están en el momento, están trabajando en el centro de trabajo, normativa laboral de aquí, pero en lugar de tener coste grande, lo que hacemos es medir ese coste, explicarle, trabajarlo con ellos, ver las dificultades que tienen para buscar la manera de solucionarlo y que en el futuro no tengan un coste más grande, sino que lo hayan podido solucionar antes. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues además de con la alianza con las empresas clientes, ¿no? Que es vital, también es con el acompañamiento. Nosotros hacemos un acompañamiento de estos chavales en todo el proceso, ¿vale? Muy importante el papel de los jóvenes. Los jóvenes son agentes activos, son los protagonistas de todo este proceso y ellos deciden y nosotros acompañamos, ¿vale? Entonces el acompañamiento lo hacemos a través de acciones individuales y a través de acciones grupales, ¿vale? Las acciones individuales van más encaminadas a trabajar temas específicos de necesidad de cada persona y la parte de acción grupal se hace para el desarrollo de competencias, pero sobre todo y también por la potencia del grupo como generadora de conocimiento. Es decir, el grupo sabemos que es un gran generador y lo que queremos es que haya cohesión y haya un aprendizaje mutuo, en el que haya un aprendizaje de compartir entre ellos, ¿vale? Entonces, un poco este sería el funcionamiento y para ello nosotros lo que hacemos es trabajar en red. Es decir, la empresa de inserción no trabaja sola, la empresa de inserción trabaja en coordinación continua con las empresas clientes, también en coordinación continua con los espacios residenciales donde están los yogas, aunque hay algunas veces que están emancipados, ¿vale? Y trabajamos también pues, con toda la red del territorio. Una de las cosas que nosotros trabajamos muchísimo con los jóvenes es que autonomía en la gestión de recursos comunitarios, entonces pues hacemos también que todo el aprendizaje que haya esté muy ligado con la utilización y el conocimiento de los recursos. ¿Vale? Entonces, bueno, así a grandes rasgos os pongo algunos ejemplos de gente de organizaciones con las que trabajamos, ¿no? Bueno, pues con la Fundación EBEO trabajamos codo con codo, o sea, estamos hermanados, con lo cual con el proyecto Tefeina nos llegan las derivaciones y trabajamos la búsqueda de empleo. Trabajamos con otras organizaciones a nivel residencial, no solamente con la Fundación EBEO, por ejemplo, con la Fundación de Grama, con la Fundación Resilis, que son otras organizaciones que tienen también jóvenes que nosotros tenemos en la empresa de inserción. Trabajamos con la FECAT, que es la Federación de Empresas de Inserción de Cataluña. Con esta colaboración que tenemos con los espacios residenciales, trabajamos con la de Gaia y las JET, que es la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia y el Aula Support JOVE, de tutelados y tutelados. Y bueno, trabajamos en red también con el Ayuntamiento de Galicia, estamos intentando entrar en una red de support es apoyo, ¿vale? De apoyo a una red territorial del ayuntamiento para apoyar específicamente a lo que hizo con unos datos claves, y lo siento que me estoy pasando del tiempo, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Desde que empezamos en el año 2018 hemos acompañado a 85 jóvenes, de los cuales 16 continúan en la empresa de gestión, es decir, seguimos trabajando con ellos. 57 se encuentran en activo actualmente, es decir, están trabajando, y 12 no están en activo, ¿vale? De los que no están en activo tenemos a una persona que ha retomado estudios y está estudiando para formarse y tener un futuro mejor. 5 están realizando búsqueda activa de empleo y con 6 personas ya hemos perdido el contacto. Bueno, pues eso es un poco la experiencia.
Bien, yo tengo algunas preguntas por interno y te las voy a hacer, no me las hicieron por acá, y es, ¿cómo hacen las personas, si, digamos, nosotros que estamos empezando a generar una alianza con ustedes, Fundación Procrear, cómo se ven ustedes ese trabajo en red con América Latina, con las organizaciones, por ejemplo, de Raíz Colombia o Raíz Latinoamérica, que estamos trabajando con ustedes? ¿Cómo nos pensamos, digamos, una alianza? No solo en términos de aprender cómo lo hacen ustedes, que aquí es muy difícil el tema laboral, sino también esa conexión que podemos en hacer trabajo conjunto, Esther. Bueno, yo creo que una de las cosas que España tiene mucho que aprender de Latinoamérica es precisamente vuestro concepto del trabajo en red y de la comunidad. O sea, entiendo que nos lleváis siglos de ventaja. Creo que tenemos muchísimo que aprender de vosotros, con total sinceridad, con lo cual esta formación me parece súper interesante. Y bueno, a nivel de crear alianzas, al final sería un poco el compartir un poco nuestras experiencias y ver en qué punto nos podemos sumar unos a otros. Porque aquí nadie tiene una respuesta absoluta, ojalá, sino que Ahora, vamos aprendiendo con el ensayo-error, con la investigación-acción y también un poco pues, con las posibilidades que tenemos realmente en el territorio, que es lo que nos hace poder avanzar, paralizar, ir hacia atrás, y estamos un poco siempre así, ¿no? Nos encontramos con una realidad en un contexto y vamos jugando con ella con lo que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante las herramientas a nivel comunitario que tenéis vosotros, porque aquí en España y en general en Europa, creo que se ha perdido mucho el sentimiento de comunidad y creo que hemos perdido mucho esas alianzas comunitarias que en América Latina todavía se sostienen y son muy fuertes para el desarrollo comunitario de las zonas. Aquí eso lo tenemos que trabajar, retomar de nuevo. ¿ustedes están específicamente en qué ciudad como sede principal? Ah, sí, cierto, disculpa. Pues estamos trabajando en Reus, Reus. ¿vale? Que está en la provincia de Tarragona, ¿vale? Ok. También hemos tenido centros de trabajo en la zona de Barcelona, pero ahora no tenemos, y estamos viendo la posibilidad de hacer apertura de nuevos centros de trabajo, estamos ahí negociando en Girona, pero nuestra sede actualmente, nuestro centro está en Reus, Tarragona. Vale, ahí teníamos nosotros conectados en este chat a 3 amigos colombianos que se han ido para España y están muy interesados en conocer tu experiencia. Muchísimas gracias, Esther. Creo que tenemos mucho por construir. Saludos a Joseph, pero antes, y creo que esto lo va a compartir Raúl, que inicia y se alista Graciela. Vamos a hacer, Raúl, un recorderis de nuestro maestro en España, Marco Marconi. Que nos enseñó también una metodología que avanzó y que estudiamos en un tiempo y que nos pareció que nos aportó muchísimo este trabajo. Desafortunadamente él hace pocos años que murió y ahí seguimos en contacto con Marco Marconi y sus textos que hablaban de metodologías comunitarias. Muchísimas gracias a ustedes. Acompáñanos, sigue escuchando. Raúl es la persona que es líder, digamos, de las organizaciones en Cali, del modelo de intervención comunitaria en Cali que nosotros tenemos acá. Y que bueno, Raúl, tienes tus 10 minutos y muchas gracias por estar y acompañarnos siempre. Esta es una tarea que hacemos contigo, que estamos desarrollando contigo y que le vimos el interés partiendo de lo que tú empezaste a hacer en Corporación Viviendo hace rato, de encontrarnos con las personas a través de los medios de comunicación, especialmente el programa de radio, pero qué más que sea de esta manera formando. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y pues agradecido de estar en este espacio, de tener un micro que permita compartir las experiencias, me parece siempre importante, por decirlas, por compartirlas, pero también por escuchar lo que en otros territorios como Argentina, Paraguay, México, Bolivia, España estamos haciendo. Tenemos en común el interés por lo comunitario. En lo comunitario, que no es simplemente un territorio, sino la composición de relaciones que se ofrecen o se dan en él, sumado a las dinámicas que se construyen y que permiten además a partir de eso generar realidades que muchas veces se vuelven dificultades, problemas, porque vienen producto de necesidades, de dificultades o de esas particularidades que se dan en contextos donde infortunadamente la precariedad, la marginalidad, la vulnerabilidad misma frente a dificultades en eso que llamamos el acceso a lo que llamamos
sistema de oportunidades, que regularmente son las maneras como los estados o los gobiernos de turno atienden a sus poblaciones. Sabemos bien, no es un secreto, que infortunadamente parte de la forma como fluye desde la limitación, no necesariamente desde la generosidad, desde la abundancia y desde la solvencia. Siempre existen elementos que infortunadamente hacen que lo comunitario, y sobre todo en los lugares donde nosotros nos encontramos, pues la manifestación de dificultad sea lo más frecuente. La vulnerabilidad, en términos de que algo que es transitorio, en algunos casos se vuelve crónico por la pobreza extrema, por determinantes sociales que tienden a hacer difícil que el desarrollo de las personas se pueda dar de una manera tranquila, armónica, en términos del acceso a educación, de acceso a salud, de acceso a recreación, de acceso a deporte, a cultura, a infraestructuras arquitectónicas. Los servicios se precarizan o muchas veces están ausentes y tienen que ser resueltos por las comunidades, pues genera una serie de situaciones. La que más frecuentemente nosotros atendemos tiene que ver con el consumo de sustancias, que es unos mecanismos robustos para que eso pase. Lo decía cuando hizo su intervención Mercedes. Volviendo a lo comunitario, pues no está solo. Ya. La migración siempre hace, solamente que se acentúa bajo ciertos fenómenos sociales que tienen que ver con esas tensiones propias que se generan en los países y que dificultan la vida, en ocasiones la hacen insostenible y expulsan a las personas. Nos pasa incluso dentro de Colombia, no necesariamente es un asunto que se da en términos de migración internacional, porque las personas buscan opciones, buscan alternativas, buscan posibilidades que no encuentran en los territorios donde se encuentran y buscan o van hacia otros territorios donde consideran esa respuesta puede darse de una mejor manera porque la solvencia, porque la forma o las dinámicas económicas que se dan en los territorios hacen que ciertos lugares sean más atractivos que otros. No por nada la migración latinoamericana sea hacia los Estados Unidos o hacia Europa, ¿no? Es buscando posibilidades que no se encuentran en los países de origen, porque las tensiones sociales que ahí se dan, pues generan una serie de dificultades. Y en Colombia particularmente la violencia y las dificultades para acceder a empleo y a servicios básicos, pues lo acentúan. Curiosamente, frente a otros países, Colombia está en una condición de recepción de migrantes y en ciertas ciudades del país, pues digamos que la migración se ha enfatizado, ¿no? Sobre todo en lugares de frontera o en las ciudades capitales o en los lugares donde las economías son mucho más convenientes. Ahí he tocado varios temas. Uno, lo comunitario, donde se expresan las situaciones, donde las dinámicas relacionales hacen dialogar lo potencial, lo limitante, la vulnerabilidad, la exclusión, las dificultades de acceso, pero también la construcción de soluciones. Y ahí creo que lo que hemos venido haciendo desde Modelo Eco 2 ha sido precisamente garantizar que frente a ese sistema de oportunidades, lo que llamamos las acciones positivas permitan, desde los dispositivos comunitarios, facilitar que la calidad de vida de las personas, así sea de manera no necesariamente resolutiva, sino más bien a manera de paliativo, de mitigar ese sufrimiento o ese dolor o esa situación de carencia, pues ayuden. Siempre nos haremos la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que esto que hacemos pudiera tener una mayor potencia? ¿Cómo nuestras técnicas, prácticas, formaciones académicas, experiencias de vida pueden ayudarnos a entender mejor esas dinámicas para poder actuar también en consecuencia, pero teniendo en cuenta, y este es un elemento que ahora lo decía Esther, en términos de lo que hacemos en Colombia nos permite decir hemos avanzado, es en ese diálogo que hoy en el gobierno actual, tocando el tema de lo político, ha empezado a ser propiciado, pero que se desdeña
en el sentido de no reconocerlo, ¿no? Y que el diálogo con las comunidades pareciera ser es innecesario porque las respuestas deben venir de centros de pensamiento que tienen la ilustración, la capacidad económica y la posibilidad de pensar distinto a como las comunidades lo hacen respecto a sus situaciones problemáticas. Creo que ese es un asunto que nosotros, en lo particular, desde el modelo, hemos venido haciendo. Cómo entender las dinámicas de cómo se dan en lo comunitario para, en ese sentido, construir posibilidades de solución que estén de acuerdo o acorde a lo que las posibilidades lo permiten. Esa situación me parece importante y me parece que es de resaltar en términos de qué es lo que podría decirse le da fuerza a lo comunitario. Porque infortunadamente la visión institucional ve hacia la comunidad como receptores de servicios o como demandantes de servicios, no como proponentes o no como activos participantes de propuestas que pueden en un momento dado llevar a transformaciones y a transformaciones sostenibles. Creo que ahí toco 3 puntos y para volver al tema de migraciones, que es un tema que nos toca, que nos hace sensibles, pues Colombia no solamente es un receptor, sino también un lugar de paso, porque ha generado una serie de políticas que permiten también hacer amigable al país con la migración. Y hay que decir que, como lo decía Mercedes, también somos sujetos de, ¿no?, migraciones tanto de paso hacia el norte, por el tapón del Darién, como se le conoce, como de migración hacia el sur, cuando las personas que vienen fundamentalmente de Venezuela van buscando opciones en Perú, van buscando Argentina, actividades en Chile, como sitios de referencia para ellos. Algunos se quedan, pero es muy común ver en nuestros caminos, sobre todo en las vías principales, lo que llamamos enteras o personas en solitario o en pareja, que van en alguna dirección buscando un mejor futuro. En Colombia hemos tenido apoyos importantes que han permitido, no solamente desde recursos propios del Estado, sino también de recursos de cooperación internacional, empezar a atender esa problemática. Ya estoy llegando a mis 10 minutos, quisiera poder decir más y lo que me interesa un poco es escuchar, pero también entender que estamos en una práctica concreta y real en la que buscar soluciones es necesario. La creatividad, la posibilidad de avanzar hacia procesos de sostenibilidad en las organizaciones sociales no necesariamente se puede considerar un asunto imposible. Yo creo que paulatinamente debemos acercarnos a eso, porque si bien la cooperación, la articulación es necesaria, la posibilidad de poder nosotros también solventar los procesos que desarrollamos se hace cada vez más perentorio. Y lo voy a dejar ahí para no quitar más tiempo a quienes siguen en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, no, Raúl, usted también muy amable. Gracias por su intervención. Hay unas personas que tienen el micrófono. Chiquita, pues déjame coger. Si puedes, Albrady, si puedes apagar el micrófono, por favor. Gracias. No, Raúl, una última pregunta y es, ¿qué es lo más complejo que hace este trabajo en red desde nuestras instituciones en términos de poder llegar con más exactitud, digamos, al trabajo comunitario? Digamos que cuál ha sido una de las barreras desde tu experiencia. Esto ha sido convocado un poco para trabajar el tema de migrantes, el tema de cómo es el trabajo comunitario, pero cuál ha sido, digamos, una de las barreras más grandes que tenemos, ya Esther nos hablaba algunas de ellas, sí, para poder hacer ese trabajo en red entre organizaciones que nos estamos dando la pelea de trabajar más hacia abajo, Raúl. Bueno, la articulación siempre es necesaria, ¿no? Hay que tener claro lo que quiero decir, espero no ser confuso en mi respuesta. Un universo de cuando las necesidades aparecen y las demandas se vuelven, pero esta que tenemos no nos que somos solución, pues la articulación con terceros es necesaria. El asunto es con quiénes. Existen, por supuesto, en ese escenario amplio, una diversa posibilidad de respuestas que son dadas desde lo privado y desde lo público. Si bien lo público es lo potente, lo que debería resolver aquel que cuenta con los recursos, creo que lo burocrático que está implícito en lo público
como gobierno de turno, cualesquiera sea este, sesgo ideológico que tenga, que no es tan sencillo el acceso que se da, porque son muchas más las barreras de acceso que la posibilidad cierta de soluciones y sobre todo soluciones prontas, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos más dificultades. Es como si lo estatal público, estoy hablando de casos particulares que podrían a toda Colombia, posiblemente a Latinoamérica, pero particularmente al lugar donde nosotros estamos, se vuelve lento, se vuelve pesado, moverlo es casi imposible, las respuestas no son oportunas, es muy difícil a veces resolver y peros que posibilidades ciertas. Y eso hace que la respuesta, infortunadamente, a veces no sea la que se requiere por parte de las demandas comunitarias. Y esa es una de las dificultades que nos encontramos cuando hablamos de la articulación y del trabajo en red. Rutas establecidas que no funcionan porque no estén bien construidas por opción sea equivocada, sino porque a la ruta en términos de funcionarios públicos o funcionarios que estén no responden a las exigencias que se tienen o las demandas son tan altas que tienen una imposibilidad para salud, para educación, para justicia, para cualesquiera sea el asunto. Mayor nos enfrentamos. En lo comunitario es distinto. Las respuestas son mucho más rápidas. Con lo privado nos pasa lo mismo. Y creo que es necesaria como una combinación de las tres, de lo comunitario, de lo privado y también de lo estatal. Entendiendo que con lo estatal o con lo gubernamental hay que ser prudentes porque las respuestas no son tan fáciles. En el gobierno actual eso está cruzado por asuntos que no solamente tienen que ver con burocracia, también tienen que ver con corrupción muchas veces, con inoperancia, ineficiencia, ineptitud, con negligencia. Y pues para nosotros, por ejemplo, para poner solamente un ejemplo de nuestro caso, hemos logrado reducir a 0 las muertes por sobredosis, no por la operancia o la operatividad o la capacidad de respuesta. Hemos logrado llegar a 0 muertes por sobredosis por la efectividad y la oportunidad en la respuesta de lo comunitario. Y hago ese señalamiento porque pues son las cosas a las que nos enfrentamos. Seguramente tendremos que seguir trabajando, seguramente no podemos negarnos a la relación con lo público, es imposible que lo hagamos, pero también debemos ser conscientes de la limitación en la respuesta que tenemos, porque a veces puede ser de meses, cuando lo que se necesita son respuestas inmediatas. Cierro diciendo que hay 3 palabras que definen la eficiencia de lo que se quiere. Una es la coherencia, otra es la consistencia y otra es la continuidad. Esos 3 elementos, cuando están presentes en una respuesta, regularmente, cuando eso no pasa, algo falla, o algo no sale bien, o infortunadamente, como nos pasa en los casos que pueden terminar en no atención solamente, sino en fallecimiento de país. Bueno, no, muy amable, gracias Raúl, gracias por ese cierre. Me parece que es muy importante para las organizaciones de base comunitaria que nos acompañan lo que nos acabas de decir. Me parece que es un aporte para lo que nosotros queremos. En ese sentido, Laura nos dice, me gustaría profundizar mucho más en toda la experiencia de España. Ya vamos a ver si tenemos mucho tiempo para eso. Interesante, importante, pero yo parto desde la diáspora venezolana, que es del reconocimiento de las acciones que se hacen de las organizaciones que trabajan con población migrante, por las limitaciones de los países, por el alto flujo migratorio. Hay una persona que, bueno, dice usuario, que dice gracias Raúl, gracias Esther, les están agradeciendo y obviamente también a nuestra compañera Mercedes. Estamos en la mitad, ya nos quedan los 3, seguimos de la siguiente manera. Sigue Graciela, Carmiña y Miguel para terminar este paso. Estamos por la mitad. Fernández también nos dice que gracias, que sigue conectado. Yo quiero contarles algo.
estoy en un municipio que se llama Carmen de Chucurí, cerca, y digamos, un violentado por diferentes actores armados, y estoy disfrutando de un desayuno con una familia. ¿Cómo es que me dijeron el apellido? Grandes Ariza. Aquí estoy acá y me pusieron el desayuno y estoy con ellos aquí compartiendo la mesa. Nos dejaron quedar en su casa. Entonces, cuando vengan a Carmen de Chucurí, pregunten por la familia Grandes Ariza, y ellos son muy, 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 muy especiales. Entonces, estando acá, aquí comiendo un buen desayunito con pollito y papa. Bueno, Graciela. Wow. Extraordinario. Primero, gracias Mercedes, nuestra gran maestra. Nosotros le decimos la madrina, ¿no? Mercedes nos ha empujado bastante en estos temas. Esther, gracias. José, ¿cómo hacemos para tu contacto? Porque tanta claridad en los esfuerzos, interesantísimo, Raúl, siempre el maestro. Y bueno, vamos a comentar un poquito cómo estamos por Paraguay. Me han pedido contar la experiencia nuestra y yo les preparé, digamos, un pequeñísimo, si me permiten, para que me guíe, porque de lo contrario, saben ustedes cómo voy. Paraguay tiene la organización que se llama RAIS Paraguay, que es un poco la sede. Me gustaría presentar, tengo 10 minutos, así es que me gustaría presentarlo. Si Laurita Platón me dice 2 minutos antes, tenemos que concluir, yo les voy a agradecer muchísimo. Fátima, creo que hay un grupo importante por aquí de paraguayos que se han integrado, digamos, a este encuentro. Así es que si ya pueden ver la presentación, les voy a agradecer muchísimo. Que me lo digan, ¿no? Sí, ya estamos con la presentación. Ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, soy Graciela Barreto, soy un pequeño punto en donde mi rol y mi función principal es vincular, digamos, a las organizaciones y por sobre todo abrir espacios de capacitación. Por ahí pasa un poquito mi función en estos temas. En Paraguay estamos con lo que se llama RAIS Paraguay. Las palabras claves que nos une un poquito en Paraguay tienen que ver con proceso, mucho compromiso personal de los que hacemos el tema de la RAIS de Paraguay. Por sobre todo centramos el tema en la vinculación. Voy a apagar la cámara porque de lo contrario tengo un poco de problemas con el internet. El tema de la red que lo estamos construyendo, la capacitación, compañeros que me antecedieron, clave para este tema, y por sobre todo hemos avanzado hacia una amistad importante, tanto entre los miembros de la red, que no es cosa menor que sea tu amigo o tu amiga, tu compañera de trabajo, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de los líderes de opinión comunitarios que comenzamos a mirar. Bajo ese concepto, un poquito para que tengan, digamos, una cuestión de contexto, perdón por repetirlo, territorial. Paraguay está en el corazón mismo de América del Sur. Late bastante fuerte, es un país joven, tan joven que de alguna manera 27% de su población, imagínense, 27% de nuestra población es menor está entre los 15 y 19 años, 27%, y 59% de nuestra población es menor de 30 años, o sea, es un país jovencito, es un país que está saliendo de una dictadura bastante fuerte. Entonces, ubicar el tema de lo comunitario, el pensamiento colectivo, tenemos 3 décadas en ese proceso, es todavía, digamos, un limitante, porque tenemos una historia de encierro, de miedo, de mitos, que genera estigmatizaciones fuertes en los asentamientos, en los territorios descartables, en las zonas bien periféricas de nuestra comunidad. Entonces todavía eso está muy, muy presente. Y tener una propuesta, digamos, del tratamiento comunitario fue en Ecuador, en un encuentro de académicos, en donde vimos esto de tratar con la comunidad y salirnos del para la comunidad. Entonces, a partir de ahí
allá por el 2012, a partir de ahí se inicia todo este proceso en nuestro país. El tratamiento comunitario como un modelo de intervención, digamos, de abajo hacia arriba. Y nosotros teníamos el modelo siempre, el venir con los proyectos a la comunidad, y el único que tenía así como fuertemente arraigado en todo el tema del modelo, trabajemos, hagamos el servicio, vinculémonos desde los territorios, era la Iglesia Católica y sigue siendo en realidad uno de los espacios en ese tema. Y ahí el tratamiento comunitario baja. En mi persona, baja a las instituciones, principalmente a la SENAD, y es uno de los primeros que inclusive lo mete allá por el 2015, mete este tratamiento comunitario en lo que sería una resolución institucional de una de las, digamos, instituciones que rige la política pública. Tenemos esa resolución. No, estoy acá. Luego, en mi función un poco en la universidad, comenzamos a compartir esta nueva metodología macro, en donde el tratamiento comunitario llega principalmente en las aulas de la psicología comunitaria. Y en el territorio de la iglesia es donde se ha quedado más el tratamiento comunitario. Actualmente seguimos construyendo redes que nos vinculan, nos estamos reconociendo entre los grupos y por sobre todo aprendemos horizontalmente. Les vuelvo a decir, para nosotros no es un tema menor, no es un tema menor este asunto de pararnos en la comunidad, encontrarnos con la comunidad, estar en la comunidad. Y no es un tema menor en Paraguay en pensar en comunitario, ¿no? Entonces, las capacitaciones nos están abriendo muchísimo el tema. Y algo que escuché, el hecho de ir y gestionar con las organizaciones instaladas y las instituciones instaladas en la comunidad. Ahí hay un grandísimo ejemplo de 3 organizaciones, Oscar Antonio, el padre William Gerding, el padre Osvaldo Caniza, en una zona rural que tiene uno de los trabajos más interesantes en el área de la prevención, hermana Fátima Fernández, que creo que está por aquí con nosotros, en donde hay que comprender bastante bien hasta dónde se gestiona proyectos comunitarios para dentro de la agenda política y hacer que eso que es político, que es de todos, digamos, institucionalmente en el territorio de un municipio, sea y esté incorporado en el pensamiento de la construcción, digamos, de procesos en favor de la promoción de la salud, en favor de lo que es toda la protección de niñez, adolescencia. Y ni qué decir, me encantó cuando les estuve escuchando el tema de, ni qué decir, avanzar hacia esa reinserción o inclusión social desde lo laboral, porque por ahí estamos encontrando importantes avances. Cuando también Paraguay, en este momento, mirando un poquito el tema de las vinculaciones, tenemos que pensar de que nos atrevimos a mucho en estos años, nos atrevimos a muchísimo, no sé si ustedes ven que esté corriendo, nos atrevimos a muchísimo porque esa lógica de pensar de abajo para arriba, desde los grupos, las organizaciones sociales, la comisión de los vecinos, llegar a las instituciones, a las empresas, eso todavía es un tema en donde tenemos que desarrollar capacidades, ¿verdad? Porque tenemos demasiadas coyunturas todavía, pocas posibilidades proyectivas, y seguramente tiene mucho que ver todavía con nuestra experiencia desde donde nos paramos en estas bases, digamos, comunitarias. Nos estamos encontrando de a poco, estamos en esa procura
constante y valiéndonos de las nuevas prácticas, porque hay algo que ya también se dijo, el tema de las coordinaciones interinstitucionales de respuestas oportunas que no se encuentran, porque en el mismo escenario de las políticas públicas existe demasiada segmentación y fragmentación de los servicios. Entonces, para llegar a una integración operativa ya dentro de lo comunitario, inclusive en las unidades de salud de la familia que están ahí súper metidos en la comunidad, es bastante difícil. Y mientras tanto, el tema de los tratamientos están en los brazos de la sociedad civil, en los brazos de centros ambulatorios en territorios de las parroquias principalmente y de organizaciones evangélicas que estamos como que procurando entrar en esa red. Y hace poco estuvimos cooperando con el CELAM en esto de formar la red latinoamericana de pastorales, digamos, de prevención y tratamiento de las adicciones, ahora recién formuladas también a nivel de iglesia. Nuestro proceso es 2012-2023. En cada año tratamos de avanzar específicamente en este servicio en donde, como les digo, son esfuerzos que está cruzado pero longitudinalmente por el tema de la formación. Por ahí pasa mucho de los esfuerzos. En Paraguay, también en el tema de la academia, que le tengo que contar a mis colegas y a los estudiantes que están allí, en Paraguay hemos avanzado mucho en meter los libros de texto de tratamiento comunitario en las bibliotecas de las universidades. Hemos realizado en psicología comunitaria, específicamente en 2 materias, las experiencias de psicología, digamos, del tratamiento comunitario con el modelo EPO2, y últimamente, como les dije, nos metimos en ese hermoso seminario internacional que fue importante para nosotros el año pasado aquí en Paraguay. Nos atrevimos, fuimos muy intrépidos para eso. Para terminar, y espero estar en el tiempo, decirles o dejarle a Carmiña un poco de tiempo, agradecerles a Juan Carlos por poder de alguna manera comentar, digamos, este proceso nuestro. Les vuelvo a decir, estamos específicamente en la construcción de la red. Nosotros estamos construyendo nuestra red. Esto para nosotros todavía tiene que ver con fortalecer los espacios del pensamiento colectivo comunitario y dentro de todo mostrar la posibilidad de que ese potencial feroz también está en la comunidad. Cuando hablamos del tema de tratamiento comunitario, sabemos que el líder de opinión es clave y en muchas ocasiones el tema del líder de opinión también en ese barrio, en esa comunidad, tiene sus limitaciones para nosotros. Mismo por eso que hablé al principio, los mitos, los estigmas importantes, los miedos todavía de, digamos, la colectividad como un pensamiento de promoción cultural. Y hemos llegado a las comunidades, y eso me lo pueden decir ahí los compañeros si sobran 2 o 3 minutos si quieren agregar algo, principalmente a través de la música, el arte, un poco el tema de el baile, etcétera. Estamos en estas comunidades a través de estos espacios. Alguien de Paraguay que quisiera formular también estos temas, entonces estamos para 1 o 2 minutitos. Yo creo que hasta aquí un poco el tema de lo que tiene que ver con la experiencia. Como les dije, y pido disculpas que cierro la cámara de repente porque el tema de la conexión a internet es un poco débil. Algo que quedó en el tintero,
si algunos de ustedes quisiera reforzar, bueno, yo dejo hasta aquí, Juan Carlos, porque... Vale, no, estuviste muy bien con el tiempo, exactamente muy bien, pero quiero recordar varias cosas. Digamos, primero que ya vamos a pasar la lista de asistencia. Las personas de México, de Paraguay, de Uruguay que nos acompañen y estén en toda la escuela van a ser certificadas. Vamos a hacer una certificación. También estamos pidiendo a alguna de las universidades que nos pueda también ayudar con el tema de la certificación de esta propuesta. Dos, pues saludos a los profesores que nos están acompañando, a los estudiantes de Latinoamérica que nos están acompañando, pero además digamos, a las organizaciones de base comunitaria que nos están acompañando. Y por último, pues a mi equipo de trabajo, que se ha esforzado muchísimo por este espacio, Graciela, y lo voy a decir porque Graciela nos habla de un tema que son los operadores comunitarios, que son muy importantes. El equipo de la Fundación Procrear, casi en su 40%, 30%, han sido personas que han tenido la experiencia de la Fundación y ahora hacen parte del equipo base de trabajo. Y ese es un reconocimiento muy importante porque contamos con jóvenes, contamos con profesionales que ya llevan una experiencia con nosotros y en eso nosotros, digamos, como equipo, con Jenny, con Doris, con todas las personas que están allí, pensamos que es un elemento súper importante. No es solamente dar, hacer unos conocimientos y ponerlos, sino que ponerlos en práctica en términos de lo que va allí. Bueno, nos queda Carmiña y Miguel, muchas gracias, Graciela. Entonces ya sabemos, están invitados para el próximo, todos y todas están invitados para el próximo sábado para arrancar. Hablo de los países que nos están acompañando. Aquí seguimos, nos queda Miguel y nos queda Carmiña. Entonces, yo le había prometido a Carmiña que ella seguía y cierra Miguel. Son ya 10 minutitos, yo sé que Miguel está con unos afanes, pero ya estamos terminando. Entonces, Carmiña de Bolivia, gracias por tu experiencia, gracias por estar acá. Hemos compartido espacio pedagógico en la universidad y ha sido muy importante. Entonces, Carmiña, aquí tienes tus 10 minutos y Miguel, ya aguántanos un poquito, como dicen en México, aguántanos, no, pero yo no sé si ahí se dice, qué pena, pero vale, Carmiña, gracias. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Igual, un gusto de volver a vernos, ¿no? Con todos que formamos parte de la RAIZ. Bueno, a ver, yo voy a tomar el tiempo prudente también para que Miguel tenga también su espacio. Y hablar de Bolivia, bueno, comentarles que nosotros desde el 2012 ya hemos ido adoptando como un modelo de intervención el tratamiento comunitario, ¿no? A través de la Fundación Munacín Cuyaquita, que es una organización sin fines de lucro, que ha iniciado primero en un municipio donde en realidad son las oficinas centrales de la fundación, ¿no? Y que ha tenido la experiencia de poder implementar en el municipio del Alto, que es una ciudad joven, es la más joven de Bolivia, donde se ha concentrado este municipio por varios migrantes, ¿no? De los pueblitos rurales que han poblado este lugar, ¿no? Y el contexto complejo que se ha dado en ese momento, bueno, un contexto fuerte, lo denominan como una zona roja, donde identificas violencia sexual comercial, microtráfico, personas en situación de calle, alojamientos, discotecas que son clandestinas, ¿no? Una venta de comercio informal y demás, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros iniciamos como tal el modelo del tratamiento comunitario. Ha sido en realidad la membrana para poder nosotros ampliarnos en los otros municipios y ahora hablar a nivel eje troncal Bolivia, ¿no? Entonces, de inicio hemos empezado en el municipio del Alto, tenemos a constitución ya de nuestras redes comunitarias, las redes subjetivas, nuestros líderes, nuestras minorías activas y demás. Y nos hemos extendido al municipio de La Paz para trabajar igual en un lugar complejo de la zona que aparentemente parece muy tranquilo, pero se da estas mismas dinámicas como en el Alto, ¿no? Entonces, ya trabajando fuertemente con ello, hemos tenido, ¿no?, un acercamiento con la comunidad. De inicio, ingresar, fortalecer estas relaciones amigables. Para nosotros ha sido fuerte un trabajo con actividades de enganche, dándoles primero respuestas a la comunidad, a sus necesidades, a sus demandas. Ellas demandaban en estos espacios, por ejemplo, actividades de limpieza, el tema de seguridad,
y demás, desde recuperar espacios como plazas y demás, ¿no? Entonces se ha trabajado con ellos, pero también hemos ido fortaleciendo esta relación amigable con ellas, de constituir como tal las redes, que se va creando incluso, ¿no? Los nodos con ellos, pero ha servido mucho del trabajo para poder también tocar las puertas, buscar esta alianza estratégica con municipios y gobernaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, paralelamente hemos ido trabajando también con municipios, con funcionarios públicos que no conocían el modelo, no entendían qué era comunidad y por qué tenían que trabajar con ellos, pero también hemos dado una formación sobre lo que es el modelo del tratamiento comunitario, explicar todo este proceso y el por qué y a dónde queremos llegar con ello, ¿no? Entonces, paralelamente la comunidad y trabajar con los funcionarios públicos ha sido de gran ayuda, porque ahora podemos decir que el municipio dentro de sus programas implementa ciertos elementos ya desde el modelo del tratamiento comunitario. Ellos hablan de dispositivos. Ahora a la fecha, el municipio de La Paz está viendo de formar ya un programa a nivel de redes comunitarias, ¿no? Entonces, ha tenido un proceso este trabajo y a posterior nos hemos ido extendiendo en el departamento de Cochabamba, ya desde el 2019, donde hemos empezado a trabajar también las redes comunitarias y a nivel de gobernación estamos trabajando con ellos, ¿no? En el sector del mercado La Pampa, que es un mercado, una zona tan compleja, que hablamos de más de 400 asociaciones u organizaciones, y hablar solo a una asociación que puede tener entre 500 y 600 personas que están asociadas, ¿no? La fecha con más de 12 organizaciones o asociaciones y estamos realizando un trabajo con ellos. Posterior a esto, nos hemos extendido al departamento de Santa Cruz y con ellos igual, lo propio, con 3 mercados y con una comunidad hebrea, ¿no? Que es etnia aquí en Bolivia, donde trabajamos con ellos. Entonces hemos ido pasando poco a poco, pero hemos formado el nivel eje troncal de Bolivia. Y voy a tomar algo. Vale, quiero contarles que hay unas organizaciones, Rosa nos dice que tiene que retirarse, tranquila, ya le mandamos la hoja de asistencia, estoy pidiéndole al equipo que por favor envíe el link de asistencia. Quiero recordarles, y si por favor alguno de los compañeros del equipo, ya que yo estoy fuera, nos recuerda las organizaciones de base comunitaria que están, nos las escriben por favor en el chat para nombrarlas, o las personas que están de las organizaciones nos escriben para nombrarlas, porque me parece que es muy importante que Esther, que Carmiña, que Mercedes, que están viniendo y que a veces pasan por Colombia, podamos decir, quiero ir a esta organización. Nosotros, claro que sí, vamos y la llevamos. Entonces, ya que Carmiña tomó agüita, le devuelvo la palabra para el tiempo que te queda. Y por favor, coloquen sus organizaciones en el chat, que me parece muy importante que también nuestros compañeros internacionales invitados sepan los nombres y las conozcan. Gracias. Sigue, Carmiña. Gracias, Juan Carlos. Disculpa, Carmiña, tú estás a 4.000 metros de altura, ¿no? Sí. O algo así, por eso. Sí, sí. También sí, eso sí. no dije por Paraguay, estamos muy dispuestos a recibirlos si por ahí tienen las ganas de venir a conocer nuestro proceso. Así es que estamos apuntados, Juan Carlos, a ese tema. Sí. Bueno, sí. No, entonces les comentaba que nosotros ya hemos formado a nivel eje troncal Bolivia las redes comunitarias. Y sí, con municipios y gobernaciones. Entonces, este trabajo con las redes ha tenido un proceso, pero nos ha permitido a nosotros que puedan entender a través de la formación, ¿no? De que puedan conocer qué es el modelo, de que ellos palpen también el trabajo de comunidad, el trabajo de calle. Ha permitido avanzar de una manera procesualmente, pero también ahí tal vez sí hemos tenido también como dificultades, ¿no? Por ejemplo, el de autoridades. Ustedes si han escuchado, en Bolivia hemos tenido cambios de autoridades, de partidos contrarios y demás. Y entonces eso también, ¿no? El ingrese un nuevo gobierno era también que ponga, ¿no? A sus autoridades,
a sus personas de confianza y por ende entraba el equipo, ¿no? De otro partido. A pesar de eso, nosotros hemos continuado, ¿no? Haciendo este acercamiento, mencionando el trabajo antecedido que se ha realizado, que hay redes comunitarias y que lo hemos podido ahora ya como que el gobierno se ha estabilizado ya desde el 2020, continuar con este trabajo, ¿no? Entonces, a la fecha estamos trabajando ya con las redes. Creo que es un punto bueno que el municipio de La Paz ya lo está apropiando como dentro de sus programas, la atención de los dispositivos, está planteando desde su plan territorial de desarrollo integral ya como un proyecto las redes comunitarias, ¿no? Entonces, esto es un trabajo de años, es más de 10 años que se está realizando, ¿no? Pero es un avance que se va dando, ¿no? Queremos en lo propio también hacerlo con Cochabamba y también con Santa Cruz, ¿no? Que son un poco las redes como que están aún entre 4 o 3 años que se va trabajando con ellas, ¿no? Entonces, a la fecha también ya las comunidades ayudan, ¿no? En poder hacer la atención desde los dispositivos, por ejemplo, de la carpa de escucha, de los centros de escucha y demás que se dan a favor de nuestra población, ¿no? Para poder reducir los daños, restituir sus derechos, ver el tema de su reinserción, ¿no? En todas estas áreas de la población, ¿no? Entonces, el trabajo que desarrollando fuertemente, marcar desde la experiencia de Bolivia, es esta relación amigable que nosotros hemos tomado muy fuertemente las actividades de enganche para poderlas constituir, ¿no? Lo otro, el trabajo con el municipio, a pesar de los cambios, nos hemos mantenido fuertemente y eso ha sido algo que no nos ha facilitado porque hemos buscado también la formalidad, ¿no? A través de convenios, acuerdos, que eso nos ha permitido a nosotros dar la continuidad del trabajo, ¿no? A la fecha nosotros planteamos un trabajo sí de redes comunitarias, hemos tenido un acercamiento con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que tiene la Dirección de Niñez y de Juventud, con quienes hemos elaborado, por ejemplo, un protocolo municipal de atención a jóvenes, ¿no? En prevención, atención y reintegración social con jóvenes en situación de calle, en primera instancia a nivel eje troncal, pero ya al tener esta alianza con ellos, la mirada que tienen ellos como cartera estatal, siempre lo plantean, ¿no? Esto va a ser un modelo plurinacional, ¿no? Entonces ha sido un avance con ellos desde el trabajo y la experiencia que se ha desarrollado, pero esto también no ha sido de entrada, ¿no? Hemos hecho un trabajo de lobby, un trabajo de acercamiento, que ellos puedan hacer la visita in situ en las redes comunitarias, conocer el trabajo que se va desarrollando para poder avanzar, ¿no? Ahora tenemos como un trabajo más fuerte con el Ministerio de Trabajo. Me gusta mucho escuchar, por ejemplo, a Esther en tema de España, porque nosotros también vamos viendo a través del trabajo que vamos desarrollando de atención a la población que está en situación de sufrimiento social, ver este tema, ¿no? De independencia, autonomía y demás, para que se pueda ver también en temas de planes de... porque ese también es un medio para que nuestra población pueda ir mejorando su calidad de vida. Entonces, todo este proceso de trabajo que hemos ido desarrollando a través del modelo del tratamiento comunitario, el trabajo con las redes, la atención con la población, también ha ido generando un modelo de inserción sociolaboral para jóvenes que están en situación de sufrimiento social, pero que ésta tenga los parámetros del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque esa es nuestra máxima para poder llegar, ¿no? Ya hemos tenido una propuesta, ya les hemos presentado como tal un modelo que lo hemos ido trabajando internamente porque hemos realizado hasta este año más o menos como 150 emprendimientos en el departamento de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hemos llegado más o menos a contabilizar estos emprendimientos sociales que nos denominamos,
pero rescatando el modelo como tal, ¿no? Esta propuesta tiene todo un proceso desde la comunidad, el trabajo de calle, el trabajo que hacen los operadores, el proceso que se dan en los centros de escucha para poder hablar luego de emprendimientos. Estamos negociando este modelo también y que también aparte de esto nos permite hacer, ¿no?, incidencia para nosotros, pero con miras más a futuro, de poder plantear como una política pública y que sea transversal el modelo de comunidad, ¿no? Entonces, es un trabajo que vamos desarrollando también paralelo, pero los primeros años han sido muy fuertes el trabajo con la comunidad de arriba, de abajo hacia arriba, para poder ahora tal vez siempre con las autoridades, tanto de la cartera estatal, ver con municipios y gobernaciones. Evidentemente hay estos cambios. Actualmente la política coyuntural en nuestro país, si bien estaba tan estable, ahora aún sigue persecuciones y demás. Entonces, esos son también momentos en que se pone como en crisis, ¿no?, la situación política y demás. Pero a pesar de ello, se sigue continuando y se sigue trabajando. Algo de incidencia y que hemos trabajado fuertemente también es sobre los PTDI, sobre estos planes territoriales de diagnóstico, de desarrollo integral con los municipios a nivel eje troncal Bolivia. Hemos estado de la mano trabajando con ellos para que en sus programas, para el presupuesto que van a tener, programas y proyectos, también ahora están tomando en cuenta los elementos que tiene como tal nuestro modelo de intervención, ¿no? Entonces, es también este proceso que hemos ido trabajando. Este PTDI es del 2020 al 2025. Hasta la fecha, aún algunos están ya por concluirse a nivel municipal. Es algo muy grande, pero ya, por ejemplo, Santa Cruz ya lo tiene terminado, se ha presentado como tal. Vamos a bajar con presentaciones para que el municipio gobernación ya pueda presentar, por ejemplo, a las organizaciones de sociedad civil, a nuestras redes comunitarias, para que también ellas conozcan el trabajo que está desarrollando las autoridades, ¿no? Con miras que a posterior podamos sí ir en la línea de la política, ¿no? Entonces, en este proceso, las redes comunitarias, estar presentes ya en estas reuniones, ha sido un trabajo y sigue siendo un trabajo del tema del trabajo de las representaciones sociales. Al inicio, la comunidad, las señoras o nuestros actores que están en los espacios, tenían una representación de exclusión, de discriminación, ¿no? Es como que la solución tal vez para ella, para nuestra población, era que se muevan del lugar, pero que no es con eso, con esa decisión no se resolvía nada, ¿no? Entonces, a la fecha, todo el proceso que se ha ido dando con la comunidad, hablar de estas temáticas que son tan sensibles y vulnerables de nuestra población, ellos han llegado ya a comprender de que, bueno, no es la decisión de ellos, que ellos han elegido estar en esta condición, en esta situación de sufrimiento, ¿no? Sino que hay otros factores que son mucho más complejos, ¿no? Que conocen y han ido cambiando esta mirada, ¿no? Ya están las redes, ¿no?, que ahora se han activado con estas comunidades donde ellas conocen a la población, saben quiénes son. Alguna vez y en algún momento la comunidad nos ha derivado para que nosotros podamos intervenir en alguna atención. Están realizando acciones a favor ya de esta comunidad dentro de su sector. Aquí en el municipio de La Paz y del Alto, las redes, por ejemplo, de minorías activas, han acompañado a hacer el trabajo de calle, por ejemplo, en Torrantes, por ejemplo, ¿no? Han hablado con la población, con nuestra población, han establecido este vínculo de confianza y demás, y ahora vemos que este proceso aún sigue siendo un reto para nosotros, porque estamos viendo también ahora de ser más fuertes en poder formarles a ellas en ser promotoras de derechos humanos, ¿no? La comunidad está total, tienen herramientas. Calmiña, un minuto. Ya termino, ¿no? Entonces, están un poco más fortalecidas, pero aún seguimos con el desafío de continuar, ¿no? De trabajar a nivel
de abajo hacia arriba, pero también buscar, ¿no?, estas alianzas estratégicas con municipios y gobernaciones, y que tenemos ciertos ya acercamientos con los ministerios, ¿no?, con el Estado, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí estaría concluyendo. Vale. No, Carmiña, muchas gracias. Para las personas que están asistiendo, ya nos van a contar ahí por el chat, nos han escrito, perdón, muchísimo, pero además contamos, digamos, también con personas del Estado que están ahora trabajando, por ejemplo, en algunos espacios importantes. Hay una compañera que se llama Olga Vargas, que está ahorita en gobierno y que ha pasado por todo este tema comunitario, y para ella es muy importante entender también todo esto. Y lo que tú dices de Bolivia tiene que ver mucho también con una mirada que estamos teniendo nosotros aquí, especialmente en el sur del país, que tiene que ver con los cultivos de coca y cómo comunitariamente podemos avanzar en eso. Entonces no dudo que Olga querrá de pronto comunicarse con ustedes y pensar cómo son las experiencias que ustedes han tenido allá. Quiero decirles que además ya nos falta Miguel. Miguel va a ir en un carro, pero nos dejó un video, entonces ya lo vamos a colocar, pero antes voy a darle la palabra a Jenny para que lea un poco los saludos. Pero antes quiero contarle a todos y todas que estamos en una investigación latinoamericana junto con todas las compañeras que están acá dentro del marco de una organización que se llama Copolar, pensándonos, leyendo y observando lo que están haciendo los dispositivos comunitarios. Y también estamos con GIZ y Cáritas adelantando qué está pasando este fenómeno migratorio en todos los países. Es por eso para nosotros es muy importante este encuentro, contar con estos conferencistas, pero además contar con los conocimientos de cada uno de todos acá. Entonces, estudiantes, profesionales, profesores que aquí están, nos ayudan mucho. Vamos con Jenny y nos vamos a pasar 5 minuticos, 10 minuticos para cerrar la conferencia, para darle paso a Miguel. Y pues lo importante es que cada uno de los que están acá nos van a acompañar en alguno van a ser invitados en algunos de los encuentros, de los 7 encuentros que tenemos. Entonces allí vamos a hablar mucho más con ellos. Eso es una sorpresa que les tenemos, porque creemos que ellos pueden hablar cada uno de un tema específico que para nosotros es importante. Jenny. Listo, bueno, vamos a leer los mensajitos así rápidamente del chat. Entonces está Paola Borges, Mi Casa Red de Iglesias, Trabajo Social de la calle a la Cruz, Bogotá, Kennedy María Paz, Plan Joven Sana Aventura San Pedro del Paraná, desde Paraguay. También está Viviana Gómez. Hola a todos, les saluda Viviana desde Paraguay, Centro Angelina, muchas gracias por este espacio, saludos a todos. Dejan el correo de Red de Iglesias. Para las personas que están interesadas pueden ponerse en contacto con ese correo. Está Adelaido Cruz Dávila, profesor de asignatura práctica de intervención regional, Escuela Nacional del Trabajo Social, UNAM de México. Está Nelson, hola a todos, Plan Joven San Aventura desde San Pedro de Paraná, Paraguay, les saluda Nilson. Está Gloria, buen día, muchas gracias por la invitación. Les saluda Gloria Ramírez del Centro Comunitario de la Parroquia San Antonio de Padua, en Paraguay. Mariana, buenos días, gracias por el espacio importante para quienes trabajamos en organizaciones humanitarias. Este espacio nos brinda el poder conocer todas las herramientas para la intervención en la población que población que atendemos. Les saluda Milena Ortiz. Luz Dari, buen día, Luz Dari Velandia, les saluda de Colombia, nuestra fundación trabajando por una vida digna. Está Gladys, Asociación de Usuarios en Salud Asosur Bogotá, Colombia, localidad de Kennedy. Está Tatiana Pineda, Fundación Naciendo de Nuevo. Nos encontramos ubicados en la localidad de Kennedy, Barrio María Paz. También está Fundación Rompiendo Barreras, quien nos ha apoyado en la localidad de Kennedy, Bosa y Mártires, desarrollando trabajos desde lo comunitario, y también estamos en el tema de fortalecimiento de capacidad instalada para la organización Rompiendo Barreras. Bueno, aquí hay un usuario que no tiene nombre, muchísimas gracias. También otra persona es de Rompiendo Barreras. María, buenos días, gracias por esta oportunidad. Soy María desde Paraguay, Centro Comunitario. Mariluz desde Fundación Rompiendo Barreras, y el profesor Gustavo, Fisioterapia Bogotá, agradecidos por el esfuerzo. Y bueno, también aquí se han conectado otras organizaciones que están los nombres de la localidad de Kennedy, Bosa,
Mártires y también algunas organizaciones desde Ciudad Bolívar. Solo que ya, para no tardarnos en demorarnos en nombrar todas las organizaciones, ya lo tendremos en el link de asistencia. Estuvimos por Face también. Creo que sí, ¿no? Sí, se Sí, está también transmitiendo estuvimos. por Facebook. No, y aquí hay un saludo especialísimo. Saludos desde Panamá, Organización Cruz Blanca Panameña. Gracias por este espacio. Oh, desde Panamá, gracias, gracias, muy amable. Listo, vamos con el video de Miguel. Vamos entonces a cerrar con esta conferencia de Miguel. Va en el carro, entonces lo vamos a entender. Entonces arrancamos con el video. Bien, antes de poner el video, no sé si me escuchan por ahí. Te escuchamos. Perfecto. Bueno, el video dura como media hora. Después de eso vamos a hacer una actividad todos juntos y luego nos vamos a echar un cafecito, ¿ok? Ah, no es cierto, nos vamos a tardar como 3 minutos. Pero para mí es muy importante compartirles el porqué de este video que les vamos a presentar. Bueno, yo soy Miguel, estoy en México. No estoy seguro dónde estoy o qué ando haciendo. Les puedo compartir que en este momento colaboro con 3 redes en México que vienen siendo la Alianza Donatarias en Adicciones. Es una red muy grande en todo el país que trabaja con organizaciones que trabajan el tema de adicciones. Por supuesto, colaboro con la REMOIS, que es la RAIS aquí en México, y de donde he tenido la suerte de conocer a estos compañeros que hoy día estamos compartiendo este espacio con ustedes. Y también hace 3 años me tocó fundar aquí en México la RIDIAC México, que es una red que trabaja con poblaciones de niños, niñas y adolescentes en situación de calle o vulnerabilidad social. Entonces, desde ahí es donde vamos a presentar este video y de ahí partiría después a platicar un poquito de la situación de las organizaciones y los proyectos aquí en México. Entonces, iniciamos con el video. Gracias. El sonido. No estoy escuchando el sonido. Uy, no, tampoco yo lo escucho. No, no se está escuchando. Sí, es que tuvimos algunos problemas de sonido, pero ya vimos las imágenes y el texto. No sé si Miguel nos los pueda un poco contar. Mientras miramos si podemos cuadrarlo el sonido. Pues más bien empiezo con el tema que iba a compartir con ustedes. En el caso de México, los proyectos que tienen que ver con propuestas comunitarias, con acciones de desarrollo local, partimos que la historia de las ONGs o de los proyectos comunitarios en México tiene un periodo que nace fuertemente cercano a la década de los 80s, un poquito antes con algunas movilizaciones obreras y de proyectos sociales, pero es en los 80s, impulsados por el tema del sismo del 85, que muchas organizaciones empiezan a fortalecerse y a tener una participación más activa frente a la complejidad de una problemática que los gobiernos no fueron capaces en ese momento de poder resolver, y eso provocó que las personas pues de la sociedad civil tuvieran que asumir o participar desde diferentes lógicas, ¿no? Entonces, pues empezaron a
desarrollar o a participar en temas con poblaciones vulnerables, niños de calle, personas en situación de pobreza, migrantes, el tema muy fuerte de violencia de género. Y bueno, a partir de eso, podemos decir que inicia primero desde personas con muy buenas intenciones, con alguna idea de lo que querían transformar, y sin embargo, todavía no con algunas propuestas, organizaciones, metodologías, etcétera, y mucho menos con una lógica de articulación, ¿no? Iniciábamos como en ese caminar, en esa lógica. Conforme fue pasando el tiempo, las organizaciones fueron como definiendo mejor hacia qué lógicas, hacia qué temas, desde qué perspectivas e incluso de qué enfoques teórico-metodológicos iban a ir como reconociendo. Y es así como las organizaciones en México empiezan a tomar un proceso más fuerte, y se empieza a generar un movimiento que va a ir incidiendo en el desarrollo y en la conformación incluso de algunas instancias o de algunas políticas públicas que van a atender pues estas demandas que en su momento habían sido observadas como necesidades por estas organizaciones de sociedad civil. Entonces, así vamos iniciando como este proceso, y pues por ahí de la década de los 90 se fueron por ahí de la década de los 90 se fueron como generando algunas iniciativas donde diferentes personas que teníamos intereses, experiencias, proyectos, nos fuimos encontrando y tratando de reconocer que solos no íbamos a lograr nada, ¿no? Y empezamos a establecer algunos procesos y proyectos, dentro de los cuales, en nuestro caso, pues pudimos conformar el modelo ECO2, un modelo que buscaba pues la participación de diferentes organizaciones con sus diferentes propuestas y abordajes metodológicos, y desde ahí pues empezamos a trabajar y a proponer nuevos abordajes al trabajo comunitario, ¿no? Sé que andamos en muy poco tiempo, entonces platicaré que de estos procesos de trabajo nos encontramos en otros países con otros compañeros con intereses, con intenciones similares, y a partir de ahí fue que hemos ido como... A mí son muy importantes y muy significativos, porque es donde podemos empezar a compartir, a reconocer como los diferentes abordajes y propuestas y las experiencias, cómo en cada lugar los diferentes grupos de personas que nos encontramos hemos buscado cómo resolver esas situaciones que no nos parecen justas, y sobre todo algo que creo que caracteriza mucho al tipo de organizaciones que estamos participando en este momento, en este espacio, es precisamente que buscamos la participación y la promoción de las mismas personas con las cuales vamos a desarrollar nuestros proyectos. Es decir, buscamos que en un marco de derechos humanos tengan la posibilidad, sujetos de derecho, que además tengan una participación fuerte o vayan construyendo o fortaleciendo su participación ciudadana, es decir, que puedan exigirle a los gobiernos y que puedan reconformar o reconstruir su relación. Y entonces, desde esa perspectiva, convertirse en actores también del cambio para sus propios contextos y sus propias comunidades. Pues habrá otro espacio donde podremos dialogar y proponer dentro de poco, nos tocará colaborar, pero por lo pronto eso sería lo que creo que a manera de bienvenida para este espacio de formación quisiera compartir con ustedes, y bueno, pues abrazarles, mandarles un gran y afectuoso saludo a todas y a todas en todas las partes de América Latina donde estamos, y echarme un comercial. La razón por la cual hoy no pude estar con ustedes en video y tenía que moverme pronto es que en la universidad, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, se están
cumpliendo 50 años del sistema de universidad abierta y a distancia, y precisamente voy para los festejos. Entonces, en breve espero poderles compartir un poco más de eso, y también que muchos de ustedes puedan entrar a la universidad con nosotros en este sistema de universidad a distancia. Entonces, pues por ahí lo dejamos por lo pronto, Juan. Vale, Miguel. No, pues Miguel, tú te voy a hacer una sorpresa. Estás invitado a que me ayudes en la conferencia, ya que te tocó ir de últimas de hoy en 8, pero ya te contaré cómo la vamos a hacer de hoy en 8, que tiene que ver con el modelo de COD del cual me cuentas. Entonces, gracias. Que celebres muchísimo, y bueno, seguimos ahí con México también trabajando en temas de comunicación y pedagogía, Miguel. Bien, y luego les comparto el video ya para que lo puedan ver. ¿Lo podemos ver la próxima? Y lo podemos ver para la próxima, apenas arranquemos el primer encuentro del primer módulo. Muy bien, me parece. Vale. Bueno, yo entonces, muchísimas gracias. Nos pasamos 10, 12 minutos. Yo le voy a dar la palabra a Jenny para el cierre. Solo le quiero decir acá, yo estoy aquí con una fundación que se llama Fundación Picón, y estamos trabajando en un escenario muy fuerte. Los invito a que digiten este dato, y es municipio Carmen de Chucurí y La Rochela. Un escenario de un conflicto muy, muy fuerte para nuestro país, muy fuerte, y chévere que lo investiguen y lo miren. Aquí estamos tratando de hacer un ejercicio que tiene que ver con la paz y con escenarios de convivencia entre actores totalmente diferentes del conflicto armado. Ya les contaré más de eso. Entonces, yo me despido, les agradezco a los compañeros de Argentina, de Paraguay, de México, de España, de Bolivia, y a nuestro compañero Raúl Félix de Colombia. A todos, gracias por su compañía. Creo que Esther y su combo empiezan a ser parte de este grupo en lo que nosotros necesitamos de las conferencias. A las personas que se conectaron por el chat, tenemos también al Centro Argelina, que se conectó. Y bueno, yo me despido, salgo corriendo porque tengo un programa de radio aquí en el Carmen de Chucurí, donde ya me están esperando mis compañeros de no me está olvidando porque me demoré. A todos gracias. Le pido a Jenny entonces que en nombre de la Fundación haga el cierre, y a todo mi corazón, y me aprecio siempre por el trabajo que realiza. Bien. Sí, no voy a ser muy demorada porque ya todos y todas tienen que... Entonces, no, agradecer a cada uno de los y las participantes que estuvieron aquí en este espacio, también a los y a las conferencistas, gracias por darnos ese intercambio de saberes y experiencias desde sus territorios. Es muy enriquecedor para cada una de las personas que estamos en lo comunitario conocer esas nuevas experiencias. Entonces, les esperamos en 8 días para el siguiente proceso de formación. Esperamos contar con una asistencia así de amplia como la de hoy, y seguir construyendo entre todos y todas. Muchísimas gracias y lindo fin de semana. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Félix. Muchas Chao, gracias. Carmiña, Juan Carlos. Chao, Graciela. Gracias a todos. Fue muy rico conocerlos. Esther, un gusto, Bien, Esther. igual. Chao, Esther. Chao, Esther. Chao, Graciela. Chao, Carmiña. Nos vemos. Chao, un gusto conoceros a todos y a todas. Chao, De veras. un gusto enorme Igual. escucharles. Besos.